Hola y bienvenidos a nuestra inmersión profunda en el mundo de la genética y la epilepsia. Hola a todos. Hoy nos vamos a sumergir en un gen particular llamado SNE2, Ajá, que resulta ser súper importante para el funcionamiento de nuestro cerebro. así es. Y bueno, la pregunta obvia es, ¿por qué es tan importante este gen? Claro. Pues resulta que los cambios en este gen, Mm, que los científicos llaman variantes, sí, pueden causar varias condiciones y una de las más importantes es la epilepsia, un trastorno que ya sabemos se caracteriza por convulsiones. exacto. Entonces, hoy vamos a analizar un artículo científico reciente Me encanta. que profundiza en cómo funcionan estas variantes del gen SN2A Interesante. y cómo afectan al cerebro de diferentes maneras, Genial. para que esta inmersión sea más fácil de seguir. Claro. Primero vamos a desentrañar qué es el gen SN2A ¿De acuerdo? y la proteína que produce NAVA1.SA, Ajá. que es esencial para la transmisión de señales eléctricas en el cerebro. Es claro. Luego, vamos a ver cómo los científicos estudian estas variantes en el laboratorio, Claro. utilizando una técnica súper interesante llamada grabación automatizada de patch clamps. Suena complicado. Sí, un poco. Ajá. Te lo explicaremos de forma sencilla, no te preocupes. Perfecto. Y finalmente, discutiremos los resultados a veces sorprendentes de este estudio, Mentira. particularmente cómo algunas variantes pueden causar tanto un aumento como una disminución de la actividad cerebral, algo que realmente nos hace pensar. Qué interesante. Ya quiero empezar. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente este gen SN2A y por qué es tan importante? Bueno, el gen SN2A contiene las instrucciones para crear una proteína llamada NAV1.2. Ajá, Esta proteína es un canal de sodio. un canal de sodio. Sí, imagina que es una pequeña puerta en la membrana de las neuronas, las células de nuestro cerebro. Ya veo. Estos canales permiten que el sodio, un ion importante, entre y salga de las neuronas. Este movimiento de sodio es lo que crea las señales eléctricas que permiten que las neuronas se comuniquen entre sí. Entiendo. Entonces, si estos canales no funcionan correctamente, las neuronas no pueden comunicarse bien. Exactamente. Y eso podría llevar a problemas como la epilepsia. Precisamente. Ahora, mencionaste que este estudio utiliza una técnica llamada grabación automatizada de patch clamp. Sí, ¿Puedes explicar en qué consiste y por qué es tan útil para este tipo de investigación? claro. Imagina una pequeña pipeta tan fina como un cabello que se conecta a un amplificador. Con esta pipeta, los científicos pueden escuchar la actividad eléctrica de células individuales. Como si fuera un micrófono para las células. Exactamente. Qué increíble. Esta técnica les permite medir las corrientes eléctricas que pasan a través de los canales iónicos, como los canales de sodio Nav1.2. Entonces, con esta técnica pueden ver cómo las variantes del gen SN2A afectan la actividad de estos canales. Así es. ¿Y cómo hicieron eso exactamente en este estudio? Bueno, utilizaron células SEK93T, que son células de riñón humano, Ajá. que se usan mucho en investigación porque son fáciles de manipular. Ya veo. Los investigadores introdujeron diferentes variantes del gen SNOA en estas células. Como si las infectaran con las variantes. Más bien, las modificaron genéticamente para que produjeran la variante específica que querían estudiar. Entiendo. Y luego utilizaron la técnica de patch clamp para ver cómo estas variantes cambiaban la forma en que los canales de sodio funcionaban. Fascinante. Al comparar las células con las variantes con células normales, pudieron observar el impacto de cada variante en la actividad eléctrica. Genial. Entonces, pudieron ver si las variantes hacían que los canales de sodio fueran más o menos activos. Exactamente. ¿Y qué descubrieron? Todas las variantes causaban el mismo efecto. Esa es la parte interesante. No todas las variantes tuvieron el mismo efecto. Ah, ¿no? Algunas variantes aumentaban la actividad de los canales de sodio, mientras que otras la disminuían. Qué interesante. ¿Y eso qué significa para la epilepsia? Bueno, tradicionalmente se pensaba que las variantes de SN2A causaban epilepsia solo por un aumento de actividad neuronal. Claro, como si las neuronas estuvieran demasiado excitadas. Exacto. Pero este estudio sugiere que la realidad es mucho más compleja. Así es, este estudio nos dice que algunas variantes podrían causar epilepsia al disminuir la actividad neuronal, no solo al aumentarla. Eso es sorprendente. ¿Y cómo es posible que una disminución de la actividad neuronal cause epilepsia? Es una buena pregunta y aún no tenemos una respuesta definitiva, pero podría ser que la disminución de la actividad en algunas neuronas provoque un desequilibrio en los circuitos neuronales. Ya veo, como si se rompiera el equilibrio entre la excitación y la inhibición en el cerebro. Exactamente, y ese desequilibrio podría llevar a las convulsiones. Increíble, o sea que este estudio nos está dando una nueva perspectiva sobre cómo la genética puede influir en la epilepsia. Sin duda, y esto es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir.
Es fascinante y me imagino que esto también tiene implicaciones para el tratamiento de la epilepsia. Por supuesto, si entendemos cómo cada variante afecta la actividad neuronal, podríamos desarrollar tratamientos más específicos y efectivos. En vez de un enfoque de talla única. Exactamente. Podríamos personalizar los tratamientos en función del tipo de variante que tenga cada paciente. Eso suena a un futuro prometedor. Lo es, pero aún queda mucho por investigar. Bueno, creo que hemos cubierto bastante en esta primera parte. Y se ha ido muy interesante. Hemos aprendido sobre el gen SNTN2A, la técnica de patch clamp, y cómo las variantes de este gen pueden tener efectos muy diversos en la actividad neuronal. Una base sólida para lo que viene. ¿Qué nos espera en la próxima parte de nuestra inmersión? En la próxima parte profundizaremos en los hallazgos específicos de este estudio. Genial. Analizaremos con más detalle los diferentes tipos de variantes y sus efectos y discutiremos las implicaciones de estos hallazgos para la investigación futura y el desarrollo de nuevos tratamientos para la epilepsia. Ya quiero escucharlo. Fascinante, para seguro. Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta pronto. Retomando nuestra inversión en el gen SN2A, decíamos que este estudio analizó 28 variantes de este gen. Sí, me acuerdo. Y bueno, la pregunta natural sería, ¿qué encontraron sobre estas variantes? Exacto, todas tienen el mismo efecto. Esa es la clave, no todas las variantes se comportan igual. Los investigadores las clasificaron en 3 categorías principales: variantes de ganancia de función, variantes de pérdida de función y variantes con efectos mixtos. A ver, explícame eso un poco más. Claro, las variantes de ganancia de función hacen que el canal de sodio sea más activo, o sea que se abra más fácilmente o por más tiempo. Ya, Esto puede llevar a un aumento de la actividad eléctrica en las neuronas. entiendo. Y las de pérdida de función supongo que hacen lo contrario. Exacto, las variantes de pérdida de función hacen que el canal sea menos activo. Ah, Puede que no se abra con tanta frecuencia o que se cierre más rápido. Y esto, como te puedes imaginar, lleva a una disminución de la actividad eléctrica. vale. Y las de efectos mixtos supongo que son las más complicadas. Sin duda, las variantes con efectos mixtos pueden comportarse como de ganancia de función en algunas situaciones y como de pérdida de función en otras. Interesante, entonces no es tan simple como decir, esta variante causa epilepsia. Para nada, la cosa es mucho más compleja. Y este comportamiento mixto puede tener algo que ver con las isoformas que mencionamos antes. Exacto. La isoforma en la que se expresa la variante puede influir en su efecto. Ya veo, o sea que la misma variante podría tener efectos distintos en diferentes etapas del desarrollo. Precisamente. Esto me recuerda a la variante R882Q que mencionaste antes. Sí, es un buen ejemplo. ¿Puedes recordarnos qué pasaba con esa variante? Claro, la variante R882Q se comporta como una variante de ganancia de función cuando se expresa en la isoforma neonatal, la nave 1.2N. Ajá. Pero la isoforma adulta, la nave 1.2A, su efecto es más complejo. O sea que muestra un comportamiento mixto. Exacto, a veces aumenta la actividad y a veces la disminuye. Wow, esto sí que es complicado. La genética no es sencilla, pero es fascinante, ¿no crees? Totalmente, cada vez me doy más cuenta de la complejidad del cerebro. Y esto es solo la punta del iceberg. Me imagino. ¿Y qué otras variantes interesantes encontraron en este estudio? Bueno, otra variante que me llamó la atención fue la I537S-38. Es cierto. Ahí da nombrecito. Jaja, sí. La nomenclatura genética puede ser un poco intimidante, Un poco bastante. pero lo importante es entender lo que hace esta variante. Cuéntame. Esta variante causa que el canal de sodio tarde más en cerrarse después de abrirse, ¿Y eso a qué lleva? pues a que entre más sodio en la neurona, lo que podría aumentar su excitabilidad. O sea que esta sería una variante de ganancia de función. Exacto. Increíble cómo un pequeño cambio en el gen puede tener un efecto tan grande en el funcionamiento del canal. Así es, y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se traduce todo esto en la práctica clínica? Claro, al final lo importante es cómo podemos usar este conocimiento para ayudar a los pacientes con epilepsia. Totalmente. En la próxima parte de nuestra inmersión hablaremos de las implicaciones de estos hallazgos para el diagnóstico y el tratamiento de la epilepsia. Me encantará escucharlo. Si recapitulamos un poco nuestra inmersión en el gen SNNOSA en la parte interior, hablamos de cómo las variantes de este gen pueden afectar la actividad neuronal de diferentes maneras, algunas aumentándola, otras disminuyéndola y algunas incluso con esos efectos mixtos. Exactamente, y también vimos que la isoforma del canal de sodio, que varía según la etapa del desarrollo cerebral, también influye en cómo se manifiestan estas variantes. Sí, me acuerdo, es fascinante cómo un solo gen puede tener un impacto tan complejo en el cerebro, pero ahora me gustaría ampliar un poco la mirada. ¿Qué implicaciones tiene este estudio para la investigación y el tratamiento de la epilepsia en general? Este estudio es una pieza fundamental para comprender la complejidad de la epilepsia a nivel genético.
Tradicionalmente se pensaba que la epilepsia se debía a un aumento excesivo de la actividad neuronal, pero ese estudio nos muestra que la realidad es mucho más matizada. ¿Te refieres a que la disminución de la actividad neuronal también puede estar involucrada? Exacto, este estudio nos obliga a replantearnos la forma en que entendemos y abordamos la epilepsia. Ya no podemos simplemente buscar medicamentos que frenen la actividad neuronal. Necesitamos comprender las causas subyacentes a nivel genético para poder desarrollar tratamientos más específicos y efectivos. Eso suena a un cambio de paradigma en la forma de entender la epilepsia. ¿Qué tipo de nuevas investigaciones se están llevando a cabo a partir de estos descubrimientos? Se están realizando estudios para identificar otros genes que puedan estar involucrados en la epilepsia. También se está investigando cómo las variantes de SCNOE2A interactúan con otros genes y factores ambientales. Es como un rompecabezas gigante. O sea, hay que ir Buen encajando punto. todas las piezas para tener una imagen completa de la epilepsia. Exactamente. Y cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a esa imagen completa. En cuanto a los tratamientos, ¿qué nuevas posibilidades se abren gracias a estos avances en la genética? La medicina personalizada es una de las áreas más prometedoras. Si podemos identificar las variantes genéticas específicas de un paciente, podríamos diseñar tratamientos a medida que sean más efectivos y tengan menos efectos secundarios. Eso suena increíble. Imagínate un futuro donde los tratamientos para la epilepsia se adapten a las necesidades de cada persona, a su propio código genético. Ese es el objetivo final. Aún queda mucho camino por recorrer, pero la investigación genética está abriendo un nuevo horizonte de posibilidades para el tratamiento de la epilepsia. Es realmente alentador escuchar eso. Bueno, creo que hemos llegado a la final de nuestra inmersión en el gen SN2A y su relación con la epilepsia. Hemos aprendido muchísimo desde cómo funcionan los canales de sodio hasta cómo las variantes genéticas pueden tener efectos complejos en la actividad neuronal. Hemos visto que la epilepsia es mucho más compleja de lo que se pensaba y que la investigación genética está abriendo nuevas vías para comprenderla y tratarla de manera más efectiva. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre este fascinante mundo de la genética y la epilepsia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.